Luis Enrique Arismendi, ¿qué opina de la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Hormuz igual que Irán? Que es una estupidez. No puede bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a hacer? ¿Ponerle minas? ¿Qué gana? ¿Qué objetivo persigue? Todo es la política de cómo se me va ocurriendo de Donald Trump, que es muy, muy peligrosa. Pero no, Donald Trump no va a bloquear el estrecho de Hormuz. Acuérdense que cada día de la guerra, de esta guerra que se inventó de la nada, cada día ha dicho algo totalmente distinto. Y ayer lo dijo en 10 segundos. Dijo en una entrevista que yo vi, hay muchos países que nos van a apoyar contra Irán. Estos son los periodistas que siempre están detrás de las cámaras. Dijo, ¿cuáles son esos países? Dijo, bueno, nosotros no necesitamos a ningún país. Si no los necesitas, ¿para qué te apoyo? Dice lo que sea, le da igual. El otro día, mientras estaban llevando a cabo las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos, a cargo del vicepresidente Vance, que hay que asustarse, el tipo es peligrosísimo. Donald Trump estaba en las luchas, estaba viendo unas peleas de esto que ni es box ni es MMA, ¿cómo se llama? No sé, dos gente rompiéndose la cara. Y estaba allí, y estaba con Marco Rubio, el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, ministro de Estado, estaba viendo las luchas mientras en el otro lado del mundo estaban llevándose a cabo negociaciones ante las cuales cualquier presidente de medio pelo estaría atento, excepto Donald Trump, que igual se va a jugar al golf, que hace una cena, se preocupa más por su salón de baile que está haciendo, y cuando está con los niños les habla de lo mala que era Kamala Harris y por qué nadie tenía que haber votado por Kamala Harris. Niños de 8 años, el día de los huevos de Pascua, el domingo pasado, que lo veían como diciendo de qué está hablando este orate, ¿no? No hay decisión alguna de Trump de nada. La decisión de bombardear fue rechazada por parte del ejército. Pero el ejército está para obedecer y actualmente hay una creciente incertidumbre respecto de, porque como lo dije yo hace tiempo, Donald Trump emprendió esta guerra sin tener una estrategia de salida. Entonces no puedes entrar a una guerra diciendo voy a ganarla. Tienes que tener una estrategia. Y si pierdo, ¿qué hago? ¿Cómo me retiro? ¿Qué negociaciones puedo hacer? ¿Qué puedo perder? ¿Qué entrego? ¿Qué no entrego? Es lo que se llama una estrategia de salida, que ni la tuvo Putin en Ucrania, ni la tiene Trump en Irán. Lo cual no quiere decir que uno apoya a los malditos ayatolas, por cierto.